Hoy nos acompaña Javier Echeverry, él es analista financiero, asesor y trader desde hace más de 15 años de forma profesional, country manager de España de distintos brokers y entidades financieras, emprendedor con 2 pequeñas empresas a su cargo, profesor de la universidad y un montón de cosas más, un currículum súper extenso. Por eso hoy le doy las gracias de que quiera compartir un ratito con nosotros. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Pues encantadísimo, muchísimas gracias por acogerme en vuestra casa, feliz. Muchas gracias, Javier, gracias y eres bienvenido aquí a este programa de Buenos Días Wall Street. Fenómeno, pues encantado, bueno, Javier, un honor para mí siempre. Perfecto, bienvenido. Esta es tu casa. Javier, la última data de Estados Unidos no ha sido muy positiva. Inflación, vivienda, el PMI manufacturero. Lo último, la confianza del consumidor que se ha desplomado revirtiendo ese optimismo, ¿no?, generado por la elección de Donald Trump. Sin embargo, me da la sensación que desde fuera, que desde Europa, España, por ejemplo, por donde pasan por aquí muchos invitados, se ve la economía de Estados Unidos fuerte, sólida, envidiable. ¿Qué sensación tienes tú con todo lo que está pasando desde fuera? Pues a lo mejor te voy a dar una sorpresa. Te diré que no. Yo no veo la economía estadounidense ni muchísimo menos envidiable. Creo que el aumento del techo de deuda que ha sufrido la economía en Estados Unidos en los últimos 2 años es absolutamente brutal. Los impuestos que está pagando, los intereses que está pagando Estados Unidos sobre la deuda que tiene el país son aberrantes, absolutamente insostenibles, y creo que es una bomba de relojería que a día de hoy no se refleja en la bolsa, porque la bolsa básicamente lo que hace es descontar expectativas. Mientras que haya un comportamiento técnico, mientras que haya avidez por el riesgo, mientras que haya un movimiento alcista, yo no me voy a bajar de ese movimiento porque puedo ganar dinero. Y al final, oferta y demanda, avaricia y miedo son los componentes básicos de los mercados, tanto de valores como de divisas, como de commodities, como de, en definitiva, todo aquello que tiene que ver con los mercados financieros. Por tanto, si me preguntas si la situación de Estados Unidos desde mi punto de vista es envidiable, ni muchísimo menos. Desde mi punto de vista es una bomba de relojería, es algo muy peligroso. Evidentemente Estados Unidos tiene una grandísima ventaja con la dispersión del dólar, y es que no solamente hay dólar en Estados Unidos, sino que hay muchísimos países dolarizados. Las principales materias primas se compran y se venden en dólares, cosa que podría cambiar dentro de esta última parte de la década en la que estamos entrando, en esta segunda mitad de la década del 20 al 30, y probablemente vamos a enfrentar amenazas bastante desconocidas dentro, o quizá poco esperadas dentro de la economía, porque como te digo, al final toda la impresión de dinero que se ha hecho en Estados Unidos, que en prácticamente 2 años se ha impreso más dinero que en los últimos 100 años, esto significa en definitiva que lógicamente el dinero se ha depreciado. Cuando vemos el DXY, el índice del dólar, ese índice que nos marca en definitiva cómo está el comportamiento del dólar con respecto a distintas cruces de divisa, a distintas divisas que se meten dentro de esta bolsa, lo que vemos es que básicamente ha habido una depreciación importantísima desde 2022. A partir de ahí hemos visto un comportamiento lateral donde el dólar ha conseguido subsistir y hemos visto un crecimiento del dólar. ¿Por qué crece el dólar? ¿Porque está más fuerte? No, porque la bolsa de divisas con la que está comparándose está mucho más débil. ¿Cómo está el euro? Francamente mal. ¿Cómo es la competitividad de Europa? Ridícula, porque realmente nos queda poco más que el lujo y 2 o 3 sectores más muy chiquititos. ¿Cómo es la situación con el yen? Absolutamente dramática, y por tanto el descenso de esas otras divisas, el Brexit afectó muchísimo a Reino Unido. También la libra forma parte de este grupo importante de divisas con el cual trabaja el DXY, ese DXY, ese índice que nos dice un poco cómo es la salud del dólar. Por tanto, toda esta progresión, todo este importante movimiento que ha sufrido la economía en Estados Unidos no se está reflejando en los mercados financieros. Tenemos el Nasdaq en máximos absolutos, la tecnología sabemos que está a tope, tenemos el S&P 500 completamente arriba también en un comportamiento absolutamente increíble, y vemos cómo no hay en principio un freno. Ahora bien, no se nos olvide todo esto que está pasando, todo lo que se ha gastado, las veces que se ha aumentado el techo de deuda en Estados Unidos, y que así lo ha permitido el Tesoro y que así lo ha permitido la Reserva Federal.
ojo, porque eso no es gratis y esa fiesta se tiene que pagar. Antes o después se tiene que pagar. Bueno, pues sí, La vida no es efectivamente. barata, ¿eh? No es No, y barata, sí, no. Solamente con los intereses que se pagan en Estados Unidos de esa deuda haríamos el PIB de muchos países no tan pequeños. efectivamente, sí, y realmente va a ser un pago muy, muy grande por ello, ya sea antes o después, como lo estás mencionando, Javier. Pero ahora hay algo más, hay una palabra de moda ahorita que hemos estado viviendo aquí en los Estados Unidos, que es la palabra incertidumbre, propiamente en el contexto geopolítico con la guerra en Ucrania. ¿Crees que esto aún aviva más las cosas, la situación que estás mencionando? A ver, indudablemente la incertidumbre es enemiga de los mercados. Evidentemente, Donald Trump está tomando medidas extremadamente eh, impactantes, siguiendo un poco con el carácter al cual nos tiene ya acostumbrados, tanto en declaraciones como en las decisiones que toma, y las conversaciones que está teniendo estratégicamente están muy bien hechas. Es que Donald Trump es muy inteligente. Podemos estar a favor o en contra de su política, de su manera de actuar o de su manera de hacer, pero es innegable que es un hombre muy inteligente y lo que está haciendo básicamente es dividir a sus enemigos. ¿Qué hace? Se busca una manera de desestabilizar la situación que hay en esa guerra entre Rusia y Ucrania, haciendo esa reunión inicial con Putin sin invitar a Zelensky. Y además, una semana antes, se pone en contra a la Unión Europea, lanzando una serie de acusaciones brutales y amenazando con un montón de aranceles que luego probablemente no va a aplicar ni muchísimo menos. Y no os olvidéis, resulta que además dijo una frase que en España resonó muchísimo, y es que él decía que, claro, que España formaba parte de los BRICS, y que todos los países que formaban parte de los BRICS, pues lógicamente tendrían aranceles del 100 al 125%. Esto en algunos medios se entendió como un error del presidente de Estados Unidos. Yo estoy convencidísimo que no fue un error, sino una advertencia. Si os comportáis como parte de los BRICS, seréis tratados como parte de los BRICS. Esto no significa que yo crea, que el presidente Donald Trump crea que España o que algún país europeo forma parte de los BRICS. Por supuesto que no. Pero fue una arenga para desestabilizar toda esa situación. Entonces, ante la incertidumbre sobre la que me preguntas, yo te digo que más que incertidumbre, lo que yo espero es volatilidad. Y la volatilidad siempre es interesante para los inversores, no tanto para la economía, pero sí para nosotros, traders, inversores, que trabajamos en los mercados financieros, que lo que necesitamos es que el precio suba y baje para poder aprovechar la distancia, la diferencia que hay entre esos impulsos de subida y bajada del precio, que son en definitiva lo que nos permite tener beneficios y controlar el riesgo de ese movimiento. Luego te preguntamos por el tema de cómo pueden los inversores aprovechar esta volatilidad, ¿no?, en la que estamos inmersos. Pero has mencionado los aranceles y te quiero preguntar, ¿no?, porque para muchos invitados que han pasado por aquí, Trump es palo y zanahoria, ¿no? Para otros esto es una estrategia de manipulación. ¿Qué tan real ves un cambio en los mercados globales y si realmente los aranceles van a ayudar, ¿no?, a hacer América grande de nuevo o por el contrario van a generar un repunte de la inflación, que luego también nos metemos de lleno en el tema de la inflación, que también hay mucha tela que cortar por ahí? Pues mira, cambio en los mercados globales lo veo extremadamente real. Si entendemos por cambio un movimiento distinto al que estamos viendo. En pantalla tenéis, no sé si lo podéis ver, el SP500 con un movimiento desde el 2022, que tuvimos una caída importante. En 2022 vimos que todo el 2022 lo teníamos de caída. A partir de ahí, a principios del 2023, en marzo, no hemos dejado de subir. Esto va a modificarse prácticamente con toda seguridad durante 2025-2026. Vamos a experimentar movimientos distintos. Así es que yo espero realmente que haya cambios muy importantes en los mercados financieros. Pero es que es normal, es que es lo que tiene que ser. Y es que además toda la parte, como decía antes, macroeconómica apoya esos movimientos. Los fundamentales que hacen que una economía esté sana o no esté sana no son buenos en Estados Unidos, como no lo son en Europa. Y por tanto los mercados tienen que cambiar. Mientras que técnicamente los mercados sigan siendo alcistas, lógicamente como inversor yo voy a seguir siendo alcista. Pero ya tengo un ojo avizor pensando que en 2025 los mercados muy probablemente
van a tener movimientos muy amplios y algunos de ellos de caídas muy fuertes y por tanto pues tengo que estar avisado, ¿no? Que es en definitiva de lo que se trata, de entender cómo funciona. En cuanto a la oferta y demanda, tenemos que irnos a ver qué es lo que nos está diciendo lo que más claro habla, que son los hidrocarburos. Si yo quiero saber si hay previsión de que la economía sea fluida, de que la economía esté viva, esté activa y que haya realmente un consumo alto, tengo que ver dos cosas principalmente. Por regiones, la parte insalvable, la parte de real estate, la parte de inmobiliaria, donde todo el mundo necesita una vivienda para vivir. Así es que si quiero ver cómo está funcionando la oferta y la demanda y cómo está moviéndose la economía en una zona económica, lo primero que voy a mirar es cómo está el real estate. En Estados Unidos acabamos de conocer justamente hace escasos 12 minutos los permisos de construcción que han caído por debajo de los pedidos en 1.473.000 y hemos visto las ventas de viviendas nuevas que también han caído en 657.000 cuando se esperaban 679.000. Así es que vemos dos datos importantes claramente en el calendario económico que os pongo en pantalla que nos muestran cómo parte de esta tendencia, de esta demanda en Estados Unidos está empezando a resentirse. Hablamos de inflación y para hablar de inflación hay que hablar de oferta y demanda. Para eso nos vamos a ver el West Texas. El West Texas, ese crudo de Estados Unidos que nos dice un poco en Texas cómo se está comportando, cómo están las reservas de crudo en Houston. Evidentemente, pues bastante mal. Está comportándose bastante mal. Fíjate que ahora mismo tenemos 68,86 dólares y si vemos técnicamente la zona es bastante importante. No hay un gran problema hasta que no veamos en concreto los 67.22 y sean rotos, pero la figura técnica de largo plazo ya ha sido superada. Claro, seríamos muy necios si solamente nos mirábamos el ombligo y hablásemos de un comportamiento no global, local. Para entender la oferta y la demanda tenemos que mirar más globalmente. ¿Cuál es el hermano gemelo del crudo de Estados Unidos a nivel global? Pues lógicamente el crudo del Mar del Norte, el crudo Brent, ese índice que nos habla concretamente del comportamiento de ese crudo del Mar del Norte que está más referenciado a Europa y a la demanda y oferta que hay en Europa. Si vemos este comportamiento, veremos que la zona es similar, pero vemos también una zona de mayor asentamiento que en el West Texas. Aquí no hay una ruptura tan clara, sino que lo que hay es un canal lateral. Y algo que quizá se escapa a muchísimos inversores retail, quizá no tanto a los inversores institucionales, pero sí a los retail, es el crudo de Fujairah, ese crudo que nos da un poco toda la parte de Oriente Medio, de Asia, y que nos dice cómo se está comportando. Pues tenemos un crudo que se llama crudo Murban, y ese índice de crudo se comporta de manera distinta. Fíjate como aquí el comportamiento, el gráfico parece similar, pero el momentum es bien distinto. No hemos roto ese soporte por la parte baja, no hemos roto el acuerdo entre oferta y demanda para empezar a caer, sino que lo que hemos hecho es entrar en una zona de comprensión donde oferta y demanda se cruzan, pero no hay una ruptura a la baja, sino que hay un comportamiento lateral, más parecido a lo que pasa en Europa, pero con más pujanza que en Europa. Estos tres detalles nos dan a entender cómo oferta, demanda e inflación pueden afectar en los próximos meses. Esto es lo que tenemos que mirar. Más allá de un dato puntual que nos va a dar un dato a muy corto plazo, esto es lo que nos va a hacer prever a 3, 6, 8, 12 meses cuál es el comportamiento, cuál es la previsión de aquellos que tienen datos que nosotros no tenemos, que no sabemos qué es lo que va a pasar y que no sabemos sobre todo que no podemos acceder a la información. Sin embargo, se ve reflejada ahí, exactamente, en la oferta y demanda de los tres crudos distintos. Lo tenemos en cuenta, sí. Sí, claro, Javier. Hay que tener en cuenta todos esos datos. Incluso la Reserva Federal, ¿qué papel va a jugar? ¿Cómo tú ves esto de que ahorita está en espera de ver esos datos para actuar? ¿Qué crees que pueda suceder en los próximos días? Bueno, por todos es conocido el romance entre Powell y Trump. No son precisamente santo de devoción el uno del otro y el otro del uno.
y por tanto es bastante probable que tengamos alguna que otra sacudida, porque el señor Trump, si algo es beligerante. Sabemos que es muy incisivo con las cosas que quiere y sabemos que con Powell no tiene muy buena relación. Así es que probablemente cuando esté un poquito más asentado vamos a ver comportamientos quizá un tanto restrictivos, es decir, de control por parte de Trump, que ya ha habido en un principio, antes de las elecciones, Powell ya hizo declaraciones diciendo, antes del 5 de noviembre, Powell ya dijo, salga quien salga, la Reserva Federal es totalmente independiente y a mí me da igual lo que me digan. Si te diera igual, no tendrías que decirlo, mi querido Jerome Powell. Es decir, cuando uno de antemano muestra algo que no le han pedido, en latín decían que excusato manifiesta, no recuerdo cómo es el dicho, pero vamos, cuando uno da una excusa cuando nadie te la ha pedido es porque algo hay detrás que claramente se está cociendo. Así es que es bastante probable que veamos un comportamiento un tanto convulso. No me voy a mejar mucho más porque creo que al final es algo que vamos a ver todos y que probablemente va a ser bastante sonado. Pero bueno, esto es algo que es muy posible que tenga que cocinarse primero, porque no estamos hablando de que te caiga mejor o peor un funcionario, sino que estamos hablando del banco central que mueve el dólar, que es una enorme parte de la economía global. Por tanto, estas cosas, por más Trump que se sea y por más beligerante que uno sea, tiene que tener un poquito de cuidado y probablemente sus asesores le habrán dicho, mi querido Donald, espera un poco, por favor, no entres los 2 primeros meses tan fuerte. Mira, estamos aquí en Estados Unidos y aquí es día sí, día también. Donald Trump, que ha dicho, que no ha dicho, que ha hecho, que no ha hecho. En fin, te puedes imaginar. Si ya en Europa y en España se habla de Donald Trump, aquí no te puedo ni contar. Bueno, vamos a los mercados. Desde que Donald Trump ha asumido el cargo, Javier, las acciones han bajado. Es verdad que las ganancias fueron muy positivas, pero desde el 5 de noviembre Wall Street, que estaba de fiesta, ahora anda como medio deprimido, ¿no? Ya están ahí los últimos que están ahí en la fiesta y que ya se están yendo. ¿Qué va a pasar con los mercados? Pues mira, es bastante probable que veamos un repunte importante de los mercados y el repunte básicamente obedece a una simple cuestión técnica. Y es que cuando vemos que hay un impulso importante, fíjate que en el SP500, por ejemplo, que podemos tomar como referencia de Estados Unidos, nos encontramos una corrección desde máximos, desde esos 6.147 hasta la zona de, te lo digo con exactitud, 5.908,17. Esa corrección lo que hace básicamente es mostrarnos que hay un miedo, hay un susto, hay un movimiento en el que hay incertidumbre y esa incertidumbre no gusta. ¿Qué pasa? En ese momento empieza a salir dinero del sistema. Cuando el dinero empieza a salir del sistema, ¿a dónde va? A esos valores refugio, al oro, a la plata, a las aseguradoras, a los bancos que todavía tienen muchísima fuerza y por eso esos balones no caen. Por eso el comportamiento, si te fijas en el Nasdaq, es mucho más pronunciado. Siempre el Nasdaq dilata un poquito más de lo que hace el SP500. Es más nervioso, es más rápido, es más dinámico si quieres. Pero lo que sí está claro es que al final lo que nos encontramos es esa venta de papel. Esto, aquellos que ven que técnicamente no hay un comportamiento de caída, lo que les hace es aprovechar un mejor precio y, por tanto, comprar en los precios más baratos. Al comprar en los precios más baratos, de nuevo, se incrementa la demanda y al incrementarse la demanda, el precio sube. Pero claro, el motivo que ha hecho caer al mercado, que es la incertidumbre, no ha desaparecido. Y, por tanto, es bastante probable que encontremos un repunte, probablemente hasta la zona de máximos históricos o incluso un poquito más arriba antes de ver caídas significativas. Así es que todos aquellos que estén poniéndose cortos en este momento y diciendo ya está, llegó el momento, nos están pasando la cuenta, hay que pagar la fiesta de la impresión de divisa, de la devaluación del dólar, del techo de deuda, de todo aquello que está pasando, ya tocó. Bueno, que todavía se aguanten un poquito, se aten los machos y esperen, porque a lo mejor tenemos una subida antes de eso y les saltan todos sus stops. Bueno, vamos a esperar, ¿verdad? Vamos a esperar. Y hablando no solamente del mercado en las acciones, también el Bitcoin se ha desplomado. ¿Qué es lo que está pasando propiamente con esta moneda digital que ha sorprendido en los últimos meses al mercado?
Pues básicamente el Bitcoin se trata de algo tan sencillo como la confianza. Es un activo digital que no existe y que no está regulado. Y a pesar de que ha ganado muchísima confianza y de ahí que haya ganado en su cotización, lógicamente nos encontramos en momentos complicados donde no sabemos muy bien. Como decíamos, la incertidumbre vale para todo. La descorrelación del Bitcoin y los mercados financieros, sobre todo en Estados Unidos, desapareció hace 3-4 años. Cada vez que suben los mercados financieros en Estados Unidos, el Bitcoin sube. Cada vez que baja, el Bitcoin baja. Y hemos encontrado un atisbo que no era así, hace más de 4 años no era así. Nos encontramos con que estaba totalmente descorrelacionado. Después, cuando empezaron a entrar grandes fondos y grandes capitales, los miedos de Wall Street, los miedos del NISE, los miedos, en definitiva, de aquel capital gordo que de verdad mueve los mercados, son los mismos porque también empezaron a entrar en Bitcoin y por tanto vemos esa correlación. Hemos visto algún atisbo de intentar descorrelacionarse, pero lo cierto es que no ha sucedido. Y ahora nos encontramos, después de un impulso potente, en la ruptura de los 90.000, que es una ruptura muy significativa. ¿Esto significa que se nos va el Bitcoin al suelo? No. Significa que es una ruptura significativa. Y por tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es, cuando los mercados financieros suban, que probablemente lo van a hacer o a finales de esta semana o a primeros de la que viene, ya veis que hoy tenemos todo en verde. Esto parece el semóforo de la 42, pero lo cierto es que sigue todo con una alegría maravillosa cuando la situación no es tan buena. Vemos que Europa está en verde entera, Estados Unidos en verde entera, China en verde entera, ese Hansen en un 3,27. Vamos a ver el Hansen, que no hemos dicho nada, pero es una subida absolutamente brutal. Fijaos dónde nos encontramos al Hansen. Es que China está tan bien económicamente que tiene sentido que tenga esta subida en las últimas jornadas. Te voy a decir exactamente, de un 28%. ¿Qué ha pasado en China? ¿Por qué está tan bien? Porque hay un 28% en el Hansen de Hong Kong, esa parte de China más comercial y más abierta un poco al capital externo. Pues básicamente los acuerdos que se vienen cerrando, las alianzas que tienen que ver con Putin, los acuerdos que se hacen también con India, dentro de ese Sensex, que yo siempre lo digo, no os perdáis de vista el Sensex, es importante tenerlo en pantalla, funciona muy bien. India es un auténtico cañón, es la tercera economía del mundo en este momento y va a ser probablemente la segunda. ¿Peleando con quién? Pues tendremos que ver a quién le arrebata el puesto. Pero en la segunda mitad de la década, lo mismo nos encontramos con una sorpresa y se coloca en segundo lugar. Yo ahí lo dejo para que luego digáis, mira, pues Echeverry, pues ya lo dijo esto en 2025 a principios. Nos habló de India, nos habló del Sensex. Bueno, oye, hablando de más temas y sobre todo hoy es el tema estrella, ¿no? Ese informe esperadísimo de Nvidia, el gigante de la inteligencia artificial, al cierre del mercado. Es el primero después de la erupción de DeepSeek. ¿Va a responder con cifras que superen las expectativas? ¿Vamos a ver una reacción fría del mercado? ¿Va a seguir siendo esa reina de la inteligencia artificial? ¿Qué esperas? Pues mira, tenemos una subida del 3,22 en este momento. Esto significa que el mercado sigue pensando que Nvidia sigue arrasando y que los datos que son previos a la salida de DeepSeek, los datos que vamos a ver son previos a la salida de DeepSeek, los resultados son previos a la salida de DeepSeek. Por tanto, cabría esperar que los resultados siguieran siendo fantásticos. ¿Esto quiere decir que después de DeepSeek ya Nvidia no va a tener la misma pujanza? Ni muchísimo menos, pero supone, y algo que yo siempre explico, supone que es que Nvidia tiene un problema endémico. Nvidia ahora mismo es la compañía que más ha desarrollado, que más ha invertido en investigación y desarrollo y mejor ha conseguido plasmar su investigación. Cada chip que saca es tropecientas veces más potente que el anterior. Cada modificación que hace es absolutamente brutal y donde ya no cabía esperar que pudiera hacer no sé qué, no solamente hace eso, sino 7 veces más. ¿Qué pasa? Que son tan buenos en el desarrollo de nuevas tecnologías que no llegan a monetizar, a capitalizar absolutamente todo lo que invierten en I+D. Pero como el flujo de capital es tan brutal, siguen creciendo y siguen creciendo y siguen creciendo. ¿Qué va a pasar cuando haya un competidor como DeepSeek, que no tiene por qué ser DeepSeek, pero qué va a pasar cuando haya un competidor que con mucho menos consiga lo mismo? Porque el coste, lo complicado de toda esa investigación, de conseguir esa nueva tecnología, ya se lo ha hecho Nvidia. Por tanto, ¿qué va a pasar? Decía Trump que estaba pensando en prohibir la compra por parte de China de determinados chips de Nvidia.
Pues como siempre, esas noticias peregrinas del señor Trump, que a la hora de prohibir o de amenazar, pues no tiene ningún reparo en hacerlo. Por tanto, mientras que Nvidia siga teniendo un chorro de capital tan fuerte como el que está teniendo y siga siendo punta de lanza de la tecnología mundial, es muy probable que nos encontremos con este comportamiento al alza constante. Hemos visto una pequeña corrección de mercado importante porque rompe una línea de tendencia de largo plazo que no veíamos desde principios del 24 y que en concreto a finales de enero rompió para recuperar y ahora empieza a distribuir capital en esa zona. ¿Qué vamos a encontrar hoy? Pues probablemente buenos datos. El mercado así lo está dictaminando. Ya veis un 3,45 en estos segundos que hemos estado hablando de Nvidia, tan solo ha aumentado un 0,20. Esto quiere decir que el mercado espera, en definitiva, que siga adelante y que los datos sean muy positivos. Entonces, intentar adivinar, siempre lo digo, no es bueno. Nosotros somos traders, somos analistas, somos inversores. Vamos a reaccionar a lo que hace el mercado y no tratar de adivinarlo, porque es la mejor fórmula, primero, para intentar tener razón, con lo cual no reconoceremos lo que pasa de verdad, sino que nuestro propio ego nos dirá que, bueno, mi idea original era mejor y seguramente se va a cumplir. Malo, mal, por ahí mal. Vamos a reaccionar a lo que hace el mercado. ¿Qué es lo que va a hacer? Probablemente va a subir. Pero si no sube, voy a decir, hombre, yo estaba seguro de que iba a subir y esto tiene que... ¡No! Reaccionemos a lo que pasa en el mercado. Esto es lo que tiene que hacer cualquier buen inversor, cualquier buen trader y cualquier buen analista, por supuesto. Correcto, correcto, Javier. Oye, Javier, aparte de Nvidia, que es una de las noticias que está haciendo gran noticia, Tesla también es otra de las compañías que está en el frente de todos los noticieros por esas caídas tan grandes. ¿Cómo ves esa caída en cuestión de ventas en China, en Europa, esos desafíos que tiene propiamente en el valor de sus acciones, donde hemos visto grandes caídas propiamente? ¿Qué es lo que puede suceder ahora que... Pues yo lo veo muy divertido. como trader yo me lo paso muy bien. Es verdad que he perdido pasta porque yo pensé que iba a tener un rebote más alto, me han saltado los stops y con Tesla he perdido pasta y no tengo ningún problema en decirlo. No siempre las inversiones que hacemos salen bien y ya está, no pasa más. ¿Qué sucede? Pues veréis que ha habido un repunte importantísimo de Tesla porque hemos visto que de repente Elon Musk ocupa un sitio donde puede hacer prácticamente lo que quiera. Ese sitio, esa oficina en la que tiene que ver la eficiencia de cada una de las carteras del gobierno, al final prácticamente cada cartera tiene que pedirle permiso a Trump para desempeñar su función. Porque si dice, perdona, a Elon Musk, porque si dice que no está bien hecho, que no es suficientemente eficiente y que no es correcto, al final tiene un poder, pues casi te diría superior al del propio gobierno, que por supuesto no es así, y tendrán ellos, por supuesto, sus acuerdos y su manera de afrontar esta situación. Lo que sí está claro es que los datos de Tesla no son buenos. Y como no son buenos, pues esas albricias, esa alegría, esa tranquilidad con la que el mercado y yo mismo acogió la entrada de Elon Musk en el gobierno, dije, bueno, pues ahora hará lo que quiera. Elon Musk es otro señor muy inteligente. Igual, te puede gustar, no te puede gustar, puedes estar de acuerdo con él o no, políticamente, ideológicamente, lo que tú quieras, pero es innegable que es un señor muy inteligente. Como también es innegable que es un señor extremadamente... ¿cuál sería la palabra? Alocado no, pero es... Histriónico. Eso indudablemente, eso por supuesto que sí, pero además es un tipo... que se mete en todos los jardines, de repente crea un link o Neuralink para conectar el cerebro humano, se mete en carrera espacial, se mete en cosas, quiere ser el explorador del mundo, el conquistador de nuevas fronteras, aquel que rompe y que crea cosas nuevas. Este empuje que tiene Elon Musk indudablemente lleva a Tesla a pagar la factura de muchas de sus locuras, porque Tesla ha sido su buque insignia y de donde ha salido muchísimo dinero para algunas de sus empresas, algunas de ellas muy fallidas. No es el caso de Twitter, que como vemos realmente ha capitalizado muy bien desde el cambio a X, y no es el caso, desde luego, de otras empresas. Pero lo cierto es que muchas han fracasado. Muchos proyectos de Elon Musk no han ido bien y han costado muchísimo dinero. Y por tanto, esa
irresponsabilidad del cruce de capitales entre unos proyectos y otros es lo que hace que Tesla dé miedo. ¿Cuál es la verdadera ventaja de Tesla en este momento? Pues la conducción autónoma, tal y como decíais vosotros antes, dentro de la conducción autónoma a día de hoy no han conseguido todavía afinarla, pero es bastante probable, y así lo decía Katie Woods hace aproximadamente 6 meses, es bastante probable que sea la primera empresa que consiga hacer una conducción autónoma real y que a partir de ahí esto cambie las reglas del juego de los vehículos eléctricos. ¿Qué sucede? Que, claro, está enfrentando muchísimas adversidades. Es que China lo está haciendo muy bien. Es que China está fabricando, BYD fabrica sus propias baterías. No tiene que comprárselas a otros. Y además están estudiando ya con grafeno para generar baterías con grafeno que son extremadamente eficientes. Todo esto no lo está haciendo Tesla, no lo está haciendo Estados Unidos. Peso potencia no tiene sentido, costes no tienen sentido, se le queman las fábricas en Europa. Bueno, si a esto le sumamos, como os decía, esa traslación del capital de Tesla a otros proyectos, no siempre con buen fin, pues genera falta de confianza. Ahora mismo técnicamente nos encontramos la media de 200 en 277,63 dólares por título, y esto hace que probablemente esa zona de confluencia de precios sea el punto que va a alcanzar de manera más probable en los próximos días. ¿Tendré razón o no? Me da igual, reaccionaré a lo que pase, no a la idea primigenia que yo tenía. Lo que voy a estar es atento. Resulta que llega a esos 277,63, se para y rebota, fenomenal. Ha hecho lo que pensé que iba a hacer. ¿Hace otra cosa? Fenomenal. Reacciono a la otra cosa que hace. Y a partir de ahí decido mi estrategia de inversión con Tesla, teniendo muy claro que es un título extremadamente volátil porque el señor que dirige esa empresa distribuye el capital de Tesla como Dios le da a entender. Totalmente. Déjame que te pregunte un poquito más de Elon Musk, ¿no? Has dicho que es un tipo inteligentísimo, en eso yo creo que estamos todos de Era la acuerdo. palabra, perdón, que no me salía. Inquieto. ¿Cuál era la palabra? Temerario, temerario. Temerario. Bueno, inteligente, temerario, inquieto, como quieras, pero es la persona indicada para recortar esa brutal deuda que tiene Estados Unidos. Y, por supuesto, ¿qué te parece esta inmersión en el gobierno? Porque es la mano derecha, indudablemente, de Donald Trump. Ahí veíamos hasta a su hijo, ¿no?, en el despacho de la Casa Oval. Y todo esto está generando mucha polémica aquí. Unidos. Hay gente que le parece muy bien y hay otra gente que no entiende, que dicen, pero bueno, ¿este hombre es ahora el nuevo presidente de gobierno o qué? A ver, es indudable que sabe hacer negocios. Y, por tanto, si sabes hacer negocios, sabes mejorar la eficiencia y la productividad de tu empresa. Esto es innegable. Ahora, también es innegable la temeridad que utiliza en algunas de las empresas, como es el caso de Tesla. Esta no es su empresa, no le duele el dinero que se pierde porque no es de su bolsillo. Si esto es así, la lógica nos hace entender que probablemente tome decisiones aún más a la ligera. Pues no sé si es la persona adecuada, pero que conocimiento para poder hacerlo tiene, sí, sin duda. Esa es mi opinión. Creo que tiene el conocimiento suficiente para poder evaluar aquellos procesos que son o no eficientes. Ahora, creo también que el hecho de ser tan disruptivo, tan temerario, tan out of the box, como se dice en Estados Unidos, pensar tanto fuera de la caja, fuera de los estándares establecidos, probablemente no sea lo que necesita una economía endeudada hasta arriba, pagando unos impuestos absolutamente brutales, unos intereses ridículos y que, bueno, se encuentran inmersos dentro de un afán recaudatorio por parte del mundo, o sea, en el mundo entero, importantísimo, como está haciendo Donald Trump, buscando tierras raras en Ucrania, en Groenlandia, donde se le ocurra, ¿no? Ahora he pensado que de repente me quedo con Gaza y lo convierto en el Caribe israelí, no sé. Hemos visto el vídeo. Bien, pero desde luego choca. Oiga, que es que no es suyo, es un país. Correcto, Javier. Mira, Javier, la entrevista está interesantísima y nos encantaría seguir hablando sobre Elon Musk y no solamente sobre Tesla, sino sobre otras compañías que él tiene también. Pero quiero hacerte una pregunta para propiamente nuestros seguidores.
¿Qué recomendación tú das en estos momentos en que el mercado se está comportando volátil, digámoslo de esta manera? Las personas que nos ven, ¿qué podrían recibir en este momento? ¿Qué opinas? Lo primero, mira, hoy mismo me ha preguntado un cliente y me decía, Javier, ¿qué te parece si invierto en tal? Y yo decía, vale, ¿qué sabes de eso? Bueno, que está invirtiendo todo el mundo. ¿Y tú qué sabes? Nada. ¿Y por qué vais a invertir en algo que no sabes? Lo primero de todo, no invirtamos en lo que no entendemos. No vayamos a hacer el loco. Entonces, primero categoricémonos. ¿Cuál es nuestro perfil de inversión? Yo soy un inversor experimentado, además soy muy dinámico, o por el contrario, soy un inversor promedio, retail, que no tengo mucho conocimiento económico y que lo que quiero es luchar contra la inflación con mis ahorros y ganarle un poquito más, que es la gran mayoría de los inversores que probablemente nos están viendo. Bueno, el primer consejo que les voy a dar es no inviertan en lo que no entiendan. Da igual si es en mercados financieros, si es en el negocio de mi primo Paco o en el de mi cuñado. No inviertan en lo que no entiendan. No lo hagan. No tiene sentido. Por más que les digan que es maravilloso. Porque aquel que de repente le dice, no, yo me compré un Maserati porque compré Bitcoin y he ganado mucho dinero. Claro, es que a lo mejor lo que no nos dice es que antes perdió mucho más. Porque cuando perdemos dinero no lo decimos, cuando ganamos sí. Y cuando queremos mostrar lo bien que nos va, también. Por tanto, el primer consejo es no invierta en aquello que no entiendan. Y el segundo, vamos a ver volatilidad, vamos a ver incertidumbre, probablemente vamos a ver caídas importantes en los mercados. En este momento que todavía hay estabilidad en los mercados financieros y que el movimiento sigue siendo alcista, vamos a buscar esos activos, esos sectores que nos permiten refugiarnos. Señores, ningún activo con una variación de más del 5% anual es refugio per se. No me digan que el Bitcoin es un refugio. Puede ser una buena inversión, pero nunca será un refugio. Un refugio es aquello que se mueve poco en momentos de mucha volatilidad, de mucho movimiento. Por favor, pensemos un poquito. Refugio, la palabra significa taparnos de la tempestad, de la tormenta, del movimiento. Por tanto, si somos inversores que lo que queremos es alcanzar un 5, un 6, un 8% anual, no invertamos en algo que tiene un 25% de variación mensual. Y no me refiero a Bitcoin, sino cualquier otro activo en general que tenga esas variaciones. Así es que busquemos oro, plata, platino, agrocommodities, no, porque tienen muchísima volatilidad. ¿Son malas? No, pero tienen mucha volatilidad. ¿Es esto lo que quiere usted en su cartera? Pues entonces sí, pero si no es el caso, busque refugio, porque viene una tormenta estupenda. ¿Cuándo? No lo sé, porque no soy adivino, pero que viene, viene. Bueno, que viene la tormenta, la bomba de relojería. Has terminado la entrevista hablando de tormenta y has empezado hablando de bomba de relojería. Así que nos vamos a tapar todos, porque me duda la que viene. Oye, ahora, Javier, ¿dónde muy te divertido seguimos? para invertir, ¿eh? Muy divertido para invertir. No, sí. Claro, claro. Bueno, sí. ya te digo, vienen curvas. Javier, ¿dónde te seguimos? ¿Redes sociales? Pues sí, sobre todo en LinkedIn me vais a encontrar, soy bastante activo. No suelo utilizar otras redes sociales. Ahí tienes el Instagram, pero la verdad es que lo utilizo de manera personal y muy residualmente. Sobre todo en LinkedIn, Javier Echeverry me vais a encontrar y es donde realmente estoy más presente. Así es que cualquiera que me quiera contactar, si me quieren hacer una pregunta de algo o simplemente necesitan un poco de asesoría, no hay ningún problema. Estoy siempre encantado de atender a todo el mundo. Para mí es un placer, es uno de los motivos por los cuales me dedico a la divulgación financiera, para ayudar a la gente y para que me puedan decir, oye, Javier, tengo este problema, ¿cómo lo arreglo? Bueno, pues fenomenal, yo estoy aquí, te puedo echar una mano, voy a ayudarte en todo lo que pueda. Así es que encantadísimo. Bueno. Estás de nuevo por aquí, tienes una energía que nos ha contagiado. Muchas gracias, Ale. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Esperamos tenerte próximamente también en otra entrevista, ¿verdad? Conforme avancen los mercados, cualquiera, criptomoneda, propiamente el mercado de finanzas aquí en la Bolsa de Valores, estaremos en contacto contigo y esperamos poder usar parte de tu agenda para que nos vuelvas a acompañar. Muchísimas gracias, Javier. Un placer haberte tenido aquí en esta entrevista en Buenos Días, Wall Street. Muchísimas gracias a vosotros, el placer el mío y el honor también.